לא מדבר, אנטי-ציונים, תומכי טרור, אחים, לוחמים. יום זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashugot, un podcast para leer entre líneas. El 7 de octubre fue un día que nos marcó a todos, como judíos, nos marcó a todos como humanos también, nos marcó a todos como israelíes, nos marcó en la diáspora, nos marcó aquí adentro, nos marcó afuera, nos marcó en todos lados. Y lo cierto es que luego de haber hablado con Guido Cohen, luego de haber escuchado esa historia tan cruda, tan fuerte de cómo vivió y cómo se salvó aquel 7 de octubre, llega el momento de hacernos la pregunta capaz más incómoda de todas, que es, bueno, ¿cómo llegamos hasta allí? Así es, ¿cómo llegamos hasta el 7 de octubre? Hoy en un nuevo capítulo nos proponemos intentar analizar qué pasó antes del 7 de octubre y cómo llegamos a que en tan solo un día 1.200 israelíes hayan sido asesinados, más de 240 secuestrados. Jamás logró controlar territorio de Israel por al menos un día. Y la pregunta de cómo llegamos es una pregunta muy importante. Estamos hablando de que Hamás es un grupo terrorista que gobierna en la Franja de Gaza. Franja de Gaza que en el 2005 Israel, bajo el gobierno de Ariel Sharon, tomó la decisión de desconectarse de la Franja de Gaza. De manera unilateral. De manera unilateral. Lo cual también implica un pensamiento lógico que circula mucho en la sociedad israelí es nosotros nos fuimos de la Franja de Gaza y recibimos un 7 de octubre. O sea, el 2005 Israel se fue de la Franja de Gaza, en el 2023 Israel recibió una de las peores masacres cometidas para Israel y para el pueblo judío en la historia. Ahora, entendamos un poco qué pasó desde el 2005 hasta el 2023. Sí, a ver, en 2006, y después de que se haya retirado Israel, se celebran las primeras elecciones legislativas palestinas, digamos. Y ahí jamás se asegura justamente la mayoría en el Parlamento o el Consejo Legislativo Palestino, si no me equivoco se llamaba. Particularmente ¿cómo? Haciendo campaña a través de promesas anticorrupción, culpando a la autoridad palestina, o a Fatah en realidad, marcando los diferentes casos de corrupción. Lo que sucede es que en la batalla, lo que llamó la batalla de Gaza, eso fue en 2007, esta breve guerra civil que se produce en Gaza entre Fatah y Hamás, Hamás alcanza el control de Gaza, particularmente de la organización Fatah. Y desde ese momento gobernó Hamás la Franja de Gaza de manera casi que separada de la Autoridad Nacional Palestina. Cuando decimos de maneras separadas, nos referimos a que en Cisjordania, Judea y Samaria, vamos a encontrar que está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, territorio de Cisjordania, dividido en territorio A, B y C, de acuerdo a los acuerdos de Oslo, y la Franja de Gaza va a quedar, después de la batalla esta de Gaza que menciona Johnny, va a quedar gobernada por Hamás. La relación entre Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, y Hamás va a ser una relación de odio. Una relación de odio que los lleva en 2014 a la Autoridad Palestina a decirle a Hamás de manera muy clara: ustedes hicieron un golpe de Estado, nosotros no reconocemos su gobierno y les vamos a cortar los víveres, dicho casi que en criollo. Allí es cuando se produce un momento, diría yo, un momento pivot en la historia, punto de quiebre. Punto de inflexión, punto de quiebre, en el cual Israel, que está en el medio de que las ve, digamos, ve estas guerras casi que desde lejos, debe tomar una decisión. Y en esa decisión que toma, probablemente influenciado por un dicho de quien es hoy ministro Bezalel Smotrich, decide empezar a permitir la entrada de dinero en valijas a la Franja de Gaza, habilitar agua y electricidad hacia la Franja de Gaza. O sea, Israel se transforma en el principal proveedor de
instalaciones básicas a la Franja de Gaza. De aquello que la autoridad palestina le dice, se terminó, no hay más plata, no hay más víveres para Hamás. Cuando vos mencionabas anteriormente esta frase famosa de Bezalel Smotrich, que él decía, el Hamás es un nejes, un bien, un asset. Un asset, claro, algo que hay que cuidar. Y la Reshut, la autoridad palestina, es un netel, una carga. Una carga. Porque él lo que sostenía en esa frase es que la autoridad palestina es la que combate jurídicamente en diversos foros internacionales a Israel, mientras que Hamás, por ser una organización terrorista islamista, es la excusa perfecta para Israel para evitar cualquier tipo de concesión territorial o cualquier tipo de acercamiento hacia una posible solución de dos estados en la región. Bueno, la gran frase y tan conocida de divide y reinarás. Mientras existan dos organizaciones que se pelean entre ellos, que son casi que igualmente fuertes, entonces es muy difícil que se llegue a una solución o que se intente ejercer presión real para la creación, por ejemplo, de un Estado palestino. Mientras haya una sola organización que sea fuerte, entonces esa presión puede ser mucho más real porque existe cierta forma de gobierno. Ahora, quiero volver un poco a este punto de inflexión que vos mencionabas antes, que es cuando la autoridad palestina dice nosotros no nos ocupamos más de la Franja de Gaza porque nos echaron de ahí, Hamás queda en control de la Franja de Gaza, sectores de la derecha israelí influencian con esta idea de divide y reinarás, de Hamás es un nejes, un bien. Pero también hay una realidad. Israel estaba en una situación en la cual recibía mucha presión de la comunidad internacional por el hecho de tener 2 millones de palestinos viviendo en Gaza que de un día para el otro se iban a quedar sin servicios. Y ahí tenemos las históricas críticas y condenas de la comunidad internacional hacia Israel diciendo vos no podés mantener a 2 millones de personas al lado de tu frontera sin acceso a necesidades básicas. Bueno, esto probablemente llegó a su punto cúlmine en el año 2010, cuando el 31 de mayo fue el famoso caso de la flotilla de Gaza, o también llamada Mármara, ¿no? Donde justamente venían un barco con supuestamente ayuda humanitaria, Israel lo que dice es lo vamos a revisar y ahí se arma un escándalo que lleva de hecho a confrontaciones. Ahora, ahí es donde está el punto que vos decís, que vos marcás muy bien, que es el punto de la presión que había sobre Israel también, para que la ayuda humanitaria comience a entrar en Gaza, en un lugar que era muy precario a nivel humanitario. Claro, y desde ahí, desde ese momento de la flotilla, vamos a ver por lo menos una década de distintas operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, que lo que fueron haciendo es comprando años de tranquilidad. O sea, tranquilidad, guerra, Oferet Yetzukan, Amud Anan, Tzuk Eitan, los nombres en hebreo de las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza. Y en esas operaciones militares no se resuelve nada de los problemas de fondo que estamos hablando ahora, que son el conflicto palestino-israelí por un lado, y por otro lado la situación humanitaria de los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Sí, y un tercer conflicto que se empieza a desarrollar previo al 7 de octubre, muy importante, que capaz que se veía mucho menos, que era el conflicto Irán-Israel, que es el que, me parece a mí, marca mucho de lo que pasó aquel 7 de octubre, y estoy hablando en términos de las armas, del entrenamiento y de la logística. Así es, el conflicto Irán-Israel, que es un conflicto que obviamente ahora a partir del 7 de octubre se ve mucho más evidente, pero el nivel de armamentos que demostró Hamás el 7 de octubre no es el de una guerrilla sin financiamiento. Improvisada. Estábamos hablando de una guerrilla que directamente está armada por Irán, que abiertamente en esta época que estamos hablando, antes del 2023, llamaba directamente a la destrucción de Israel, y es y sigue siendo el principal enemigo de Israel. Claro, acá hay que entender una cosa. Hasta el 7 de octubre de 2023, me parece que había un punto que era muy claro para muchas personas, muchos analistas, y este punto era que justamente la próxima gran guerra de Israel iba a ser en el norte. ¿Por qué la próxima gran guerra de Israel iba a ser en el norte? Bueno, porque Hezbollah
tenía una forma de financiamiento y de distribución logística de armamento que era mucho más simple. Algo que hace poco se cayó y recién ahora lo entendemos. Pero las armas pasaban de Irán a Irak, de Irak a Siria, de Siria al Líbano y allí llegaban a Hezbollah. Con Hamas la cuestión era mucho más, si se quiere, oculta, o no se comprendía muy bien este camino, y por eso muchas personas te dicen que lo que pasó el 7 de octubre, muchos pensaron que iba a suceder, pero en la frontera norte de Israel, y no en la frontera con Gaza. Entonces, hicimos como una breve introducción de lo que pasaba en la Franja de Gaza en una década anterior al 7 de octubre. También hablamos un poco de geopolítica, de Irán, de Hezbollah, de los distintos actores de la región aquí en Medio Oriente. Pero también me parece importante hablar de qué es lo que pasaba en la sociedad israelí. Nosotros estamos hablando de una sociedad que el 2023 fue un año que cambió la historia para Israel, porque recordemos un poquito, historia reciente, el gobierno anunció la reforma judicial, que era una reforma que dividió y polarizó fuertemente a la sociedad israelí, y donde la sociedad israelí sistemáticamente todos los sábados a la noche, Motzei Shabbat, estaba en las calles protestando contra lo que se creía un avasallamiento a los chequeos y balances de una democracia y un acaparamiento del poder público en manos del Ejecutivo. Esto me parece que llevó a una cuestión, y ahora para que nos metamos un poquito en las advertencias, a una cuestión que es que la sociedad civil se comenzó a organizar en contra de esta reforma porque entendía que Israel se estaba alejando de los valores democráticos. Esto llevó, de hecho, a un confrontamiento casi que directo con el presidente en ese entonces de los Estados Unidos, Joe Biden, y armó la sociedad civil diferentes organizaciones para combatir esto. Una de ellas, y que me parece que es muy importante resaltar aquí, fue la que se llamaba Ahim LaNeshek, que era una organización justamente de reservistas que lo que decían era que no iban a prestar servicio de reserva si es que Israel pasaba esta reforma, y básicamente utilizaban su servicio como una especie de amenaza. En oposición, también quienes apoyaban la reforma lo que decían es: está prohibido llamar a la sarbanuta, al no alistarse en el ejército. ¿Qué significa esto? No podemos permitir que haya personas que llaman a no asistir al ejército. Lo que se estaba debatiendo en Israel era el debate sobre qué tipo de Estado se quería. Pero, y acá es el punto de inflexión también, es que para hablar de qué tipo de Estado se necesita, primero es necesario asegurar algo básico, que es la existencia. Israel en ese momento estaba encerrado en un debate profundo, un debate muy fuerte sobre la identidad del Estado, sobre los valores que iban a definir al Estado, y en ese momento se empiezan a escuchar advertencias, ¿no, Johnny? Se empiezan a escuchar advertencias particularmente del establishment de seguridad. Cuando uno habla del establishment de seguridad en Israel, se está refiriendo particularmente a el director del Mossad, el director del Shabak, que es el otro servicio de inteligencia, y a los personajes más importantes del ejército. A veces nos referimos al jefe de Estado Mayor, en otros casos a otros puestos jerárquicos del ejército, pero en cualquier caso nos vamos a estar refiriendo a estos personajes que son los que definen la política de seguridad, o aplican en realidad la política de seguridad de Israel junto con el ministro de Defensa. Y las advertencias que empezamos a encontrar, advertencias bastante claras, eran que esta división estaba siendo vista por nuestros enemigos, en particular se hablaba de Irán, y que producto de eso podía venir un ataque contra Israel aprovechando la división interna que había en ese momento. Una advertencia que, como tantas otras, fue completamente ignorada. Sí, y sumando a eso, hay un detalle no menor, que es que no hay que olvidarse que 5 meses antes del 7 de octubre, Netanyahu despide y luego lo vuelve a reincorporar a quien fue durante el 7 de octubre su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Recordemos que en las protestas antes del 7 de octubre fue un día muy particular de las protestas, en el cual la gente salió a las calles tras el despido de Yoav Gallant. ¿Por qué? Porque Yoav Gallant, que era el ministro de Defensa, se había manifestado en contra de los planes del gobierno de la reforma judicial. Tras esas manifestaciones, Netanyahu lo vuelve a reincorporar. Pero todo esto lo están viendo desde afuera nuestros enemigos.
Jamás en la Franja de Gaza está viendo esto. Particularmente viendo que hay un ministro de Defensa que es quien tiene que aplicar la política de seguridad y definir la política de seguridad, que está entre afuera y adentro. Ahora, producto de todo esto, se empieza a dar también una cuestión donde Israel empieza a mirar mucho para adentro y descuida el afuera. Cuando descuida el afuera, evidentemente empiezan a suceder varias cosas. Primero, una excesiva confianza en los diferentes sistemas de inteligencia. ¿Y a qué me refiero con los sistemas de inteligencia? Me refiero a sistemas computarizados, informáticos, que no dependían del ojo humano. ¿En desmedro de qué? Bueno, lo acabo de decir, del ojo humano. ¿Y a qué me refiero? A las primeras víctimas de aquel 7 de octubre, que son las observadoras. Las observadoras... Las Tatzpitaniot en hebreo. Exactamente, venían diciendo hace mucho tiempo que veían lo que en hebreo se dice Itargenut, una organización de parte de Hamás para realizar un ataque. Sin embargo, como esto no se condecía con la información que tenían a través de la inteligencia más informática, digamos, no había ninguna alerta que se haya emitido. ¿Hasta cuándo? La madrugada del 7 de octubre. En la madrugada del 7 de octubre se activa algo que se llama el equipo Tequila. El equipo Tequila era un equipo que estaba designado justamente para funcionar, en este caso, porque se habían implantado tarjetas SIM, chips SIM, que es aquel tarjeta que va en el celular que nos da la señal. El Mossad había implantado estas tarjetas SIM justamente para saber que cuando se activen es porque algo iba a suceder. No es que se sabía qué, pero se sabía que si se activaban algo iba a suceder. Estas tarjetas fueron activadas en la madrugada del 7 de octubre y esto dio lugar a determinados llamados que se fueron desencadenando desde ciertos círculos hasta el primer ministro, pero evidentemente no fue suficiente como para que se pueda evitar. Sí, lamentablemente nosotros no tenemos más información de esas horas, desde el 6 de octubre a la noche, el 7 de octubre a las 6:30 de la mañana, porque todavía aquí en Israel no hay una comisión nacional de investigación que pueda determinar los hechos y qué fue lo que pasó. Pero lo que intentamos hacer en este capítulo es un reconto de cómo llegamos al 7 de octubre, de cuáles eran los actores relevantes antes del 7 de octubre, qué fue lo que hizo cada actor antes del 7 de octubre y cuáles eran las concepciones que estaban arraigadas en el aparato de seguridad de Israel, pero también en Hamás, en Irán, en Siria, en Líbano, y cómo los países de la región estaban observando estos dilemas que habían en la sociedad israelí. Una cuestión más en los pocos minutos que nos quedan, me parece para marcar, es que el 7 de octubre no solamente se marca por esto, sino porque si vos le preguntabas a cualquiera en la calle el 6 de octubre, lo más probable que pase el 7 no era una guerra, sino, de hecho, una fiesta de paz, que sería la normalización con Arabia Saudita. Dato no menor. Cuando hablamos de la normalización de Arabia Saudita, hay que entender, y quizás lo explicamos brevemente, en el Islam, que se dividen sunitas y chiitas, tenemos a Irán, que es la potencia chiita por excelencia, que tiene una disputa claramente con Arabia Saudita porque se disputan la hegemonía sobre el Islam. Estamos hablando de quién es el verdadero intérprete de Mahoma. Los sunitas representados por Arabia Saudita, los chiitas por Irán. Pero también hay otra disputa, que es ambos son países productores de petróleo. Entonces lo que se van a disputar también son los mercados. Claro, esa disputa llegó a su punto máximo en 2019, cuando Irán hace un ataque de drones sobre Arabia Saudita a su industria petrolera. Un ataque que, entre paréntesis, quien era en ese momento presidente de los Estados Unidos, que también lo es hoy en 2025, Donald Trump, decidió no responder o no hacer nada para repeler aquel ataque. Así es. Y en todo este contexto de Medio Oriente, vemos que el principal actor que no le va a gustar para nada el acercamiento de Israel a Arabia Saudita es Irán. Y en esa clave creo que podemos también entender gran parte de lo que pasó el 7 de octubre, activando a Hamás y después activando a otros proxies como Hezbollah en el Líbano, milicias pro-chiitas en Irak, en Siria, que sistemáticamente desde el 8 de octubre atacaron a Israel. Hasta acá vimos entonces varias de las razones que llevaron al 7 de octubre. Sin embargo, les voy a decir algo, no son todas. ¿Y por qué no son todas? Y esto lo decía Matías antes. Porque si fueran para saber todas,
tendríamos que tener solamente una pieza más de este rompecabezas, que es aquella comisión estatal de investigación. Hasta tanto no tengamos esa comisión, no vamos a tener certezas de qué es lo que falló y qué es lo que llevó al 7 de octubre. Y vale la pena repetirlo, decimos Comisión Nacional o Estatal de Investigación, no Comisión Política de Investigación, no Comisión de Investigación de mis amigos, sino Comisión Estatal de Investigación. Mamlahti, no sé si hay traducción. Sí, estatal, y así como lo decía Guido, quien no está a favor de hacerlo, lo que está haciendo es justamente fallarle a las víctimas. Porque lo más importante es poder entender. Hasta aquí nosotros podemos especular en base a nuestros análisis, nuestros conocimientos, qué es lo que dio lugar a que esto suceda. Pero evidentemente no es, como muchos nos querían decir durante mucho tiempo, simplemente el acuerdo de Yalit y la liberación de Sinwar, sino que es algo mucho más complejo, que un tren que pasó por muchas estaciones para llegar al 7 de octubre y que nos llevó hasta allí. Así es, estamos terminando un nuevo capítulo de Ben Ayurot. Vamos a estar en el próximo capítulo también analizando Israel y el mundo después del 7 de octubre, así que quédense con nosotros. Chao, Mati. Chao, Johnny.